Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan a esta transmisión en vivo, a la que llamaremos Octubre sin Justicia. Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Paul Puyupaxi, del área de comunicación de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRED. Les doy la bienvenida a este espacio cuyo objetivo es mantener la memoria de los hechos acontecidos durante el paro nacional suscitado en octubre de 2019 en Ecuador. También durante los siguientes días compartiremos más información sobre este tema a través de las redes sociales de INRED. Por eso les invitamos a que se mantengan pendientes. ¿Qué pasó durante el paro nacional? Es una de las preguntas que vamos a contestar en este espacio de análisis y de diálogo. Del 2 al 13 de octubre de 2019, Ecuador vivió fuertes protestas sociales a nivel nacional que causó la muerte de 9 personas y 1.507 personas heridas, de las cuales 435 serían policías y el resto sociedad civil. Por su parte, la Cruz Roja Ecuatoriana informó que se realizó un total de 747 atenciones. Así lo recoge un informe de la Defensoría del Pueblo. Además, se abrieron procesos judiciales en contra de dirigentes y personas detenidas en diferentes circunstancias durante el paro nacional. Para recobrar la memoria de estos hechos a través de su análisis, hoy damos la bienvenida a Natalia Sierra. Ella es catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito y doctora en Sociología por la Universidad Libre de Berlín, Alemania. Bienvenida, Natalia Sierra. Buenas tardes, un gusto estar aquí con ustedes. Para mí me felicito esta iniciativa de ustedes de recordar, de traer a la memoria octubre. A las personas que nos miran a través de las redes sociales, les invitamos a comentar y realizar preguntas sobre este tema, ya que mostraremos algunas de sus opiniones más adelante. Recuerden utilizar el hashtag Octubre sin Justicia para posicionar este tema en redes sociales. Antes de iniciar este espacio de análisis, les presentamos el microdocumental Paro Nacional, Memorias, producido por INRED Digital. Este subsidio ha beneficiado durante décadas principalmente a los que no lo necesitaron y a los que viven de contrabando. Por eso he firmado el decreto que libera el precio del diésel y de la gasolina. Durante 11 días, miles de personas se movilizaron a nivel nacional, convocados por varios sectores sociales, con el fin de protestar en contra de las medidas económicas anunciadas por el presidente Lenín Moreno el 1 de octubre del 2019. Frente a ese descontento social y las protestas masivas, el presidente Moreno declaró estado de excepción a nivel nacional y toque de queda en varias zonas estratégicas, pero los enfrentamientos entre los manifestantes y la fuerza pública no cesaron. ¡Gobierno de Lenín Moreno! ¡Mire cómo está el pueblo! ¡Estamos desarmados! ¡Estamos haciendo un reclamo justo! Durante el paro nacional, se presentaron denuncias de graves violaciones a los derechos humanos por el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes del Estado. Nosotros íbamos de la contaduría en esta calle para arriba y como nos bombardearon regresábamos para atrás. Al regresar, al vuelta a regresar, ellos ya tenían, o sea, apuntado para disparar esos que son disparadores, no sé cómo dicen, que al instante, no sé cómo dice su mal. Y ya como apenas que regresa a ver, ellos ya están listos, apuntados para disparar. Ellos nos dispararon en el ojo y nos reventó ¿cómo se dice? Ese perdigón, ese reventó en el ojo.
me dieron uno aquí en la mandíbula y lo otro me llega en el cuerpo. Fue una distancia de 30 metros, los cuales no impactan en mi cuerpo porque solo me llega el dolor. Yo cojo en ese instante, me saco la camisa y comienzo a gritarles qué pasa, que no hagan eso porque somos pueblo, nos van a matar, nosotros solamente queremos conseguir algo, que se derogue la ley, el 883. Yo llevaba un escudo de protección, yo me despido un instante y me llegó a 20 metros, vi como un militar me apuntó y me dio al rostro. Entonces yo fui vestido por un perdigón en mi ojo izquierdo. Estuve como voluntaria ayudando en las cocinas. El viernes 11 habíamos mandado la comida. Seguí, cocinando, no, ayudando como voluntaria en la cocina. Y habíamos mandado la comida en una olla y en un carro. Entonces fuimos a ver que no se haya regado y que las personas hayan comido. Y me dispararon desde arriba del puente de la Yaguachi a media cuadra. Un policía me apuntó a la cabeza. Entonces el balazo me llegó, yo miré la cara y el balazo me llegó a la parte izquierda y me fracturó el cráneo. Están dañados 3,25 centímetros. Yo corrí atrás de la parada de trolebús, me quedé un rato ahí y le vi mujeres que estaban todavía con gases por ahí. Alcé la mano para que pasen, las mujeres corrieron y la gente corrieron más, pero igual disparaban. Y había personas que regresaron, otras señoras regresaron, yo alcé la mano y ya me caí. Ya me dio en la oreja con un disparo de la bomba, no sé, del gas, pero no es, me disparó con la bomba del gas. Según la Defensoría del Pueblo, del 3 al 13 de octubre, las protestas dejaron 1.340 personas heridas, exceptuando el personal de la Fuerza Pública. Se había encontrado en la avenida 6 de diciembre en Tarqui. Y pues ya luego, como tipo 5 de la tarde, nos llega una llamada que mi hijo estaba herido, hospitalizado. La fuerza había herido con una bomba, llegó en la pierna, se regó los perdigones y también tiene una fractura. Mi esposo estaba por las 6 de diciembre, cerca del Parque El Arbolito, estaban subidos con un poco de manifestantes que en ese momento, cuando él estaban ahí, que comenzaron a disparar. Él solo sintió un disparo que llegó al ojo. Él dice que eran los militares, porque él les veía desde lejos antes que le dispararon a él. El diagnóstico de los doctores fueron que él perdió el ojo. Le sacaron el ojo. Machache hace disparar. Los coditos vinieron de Chiloto. Hay lo que dos o vos estaba llenito, vinieron, es que he pasado en dos carros de militares. Mi hija estaba de aquí, lo que llega aquí, lo que pasa de aquí, está acabado 6 mulas y aquí facturado. Durante el paro nacional, 1.192 personas fueron aprehendidas y varias de estas detenciones fueron calificadas de ilegales y arbitrarias, como lo ocurrido el 9 de octubre, cuando un grupo de manifestantes ingresó a la Asamblea Nacional. La policía lo repelió con bombas lacrimógenas y detuvo a un grupo de personas que pasaron incomunicadas hasta las 9 de la noche. Posteriormente, fueron trasladadas a un cuartel policial a las afueras de Quito. Fuimos detenidos al entrar a la asamblea, pues como echaron bombas lacrimógenas, pues nos cogieron ahí. Bueno, hemos pasado estas 24 horas. Primero las primeras horas pues pasamos en los patios de la asamblea y al posterior en la noche pues nos trasladaron al cuartel de policías de la GIR. Tenemos los nombres de las 83 personas que estuvieron en el GIR, en las cuales hay 24 mujeres. Se les ha pedido de favor a la policía de que si hay menores de edad, ellos no pueden estar detenidos con el conjunto de los demás presos, porque ellos son adultos menores y tienen una cuestión especial, que no pueden ser juzgados por jueces ordinarios, sino por
jueces de la niñez y él tenía que hacerse cargo enseguida la DINA Pengo. Sabemos que hay aquí mujeres, hombres y adolescentes, lo cual es otra infracción flagrante. Los y las adolescentes tienen que ser juzgados en juzgados especializados y tienen que estar separados de los adultos y las adultas y en lugares especializados. Normalmente no hay privación de la libertad para ellos, a menos que hayan cometido delitos sumamente graves. Y sabemos que hay 11 adolescentes que no han permitido que hablen con sus familias, que no han permitido que hablen con sus abogados que están aquí adentro. Cerca de cumplirse las 24 horas de su detención, las personas fueron trasladadas a la Casa de Justicia de Carcelén, donde se instalaría la audiencia de flagrancia. Finalmente, fueron liberadas para defenderse en libertad. La jueza ha determinado que existe una detención arbitraria, sin embargo, nos preocupa de igual manera que la Fiscalía al final ha solicitado que se abra una indagación previa. En el paro nacional, solo en Pichincha se registraron más de 500 detenciones. En muchos de estos casos se denunció el uso excesivo de la fuerza. Estaba llegando hasta Trébol para ir a mi trabajo. Después, dos motorizados ya vino adelante, ellos bajaron de moto y ya me cogió, ya era motorizado. Ya al suelo, dijo, ya después ya yo le paré ahí, ya señor, yo no he hecho nada, por favor, ya cállate, dijo, vino a dar 2 patazos aquí y después ya llenaron todita, me dio ya con todo el trabajo ahí de manejo, justo si cruzábamos por una calle roja por el campo Pujili. ¿Ya? Justo vino una camioneta llena de personales y nosotros acabamos de cruzar para ir a trabajar en la calle, pero justo nos involucramos ahí y los policías salen equivocados, y como nosotros no hacíamos nada, entonces ellos decidieron nosotros. Yo iba al trabajo y justamente cruzaba por la calle y había estado bajando los manifestantes en una camioneta. Viendo que llega un patrullero, le estaba siguiendo a la camioneta y soltaron las bombas, no sé cuántos pasados de 6, 7 bombas. Entonces nosotros tuvimos que correr, salir corriendo. En eso nos persiguen los motorizados y nos cogen justamente porque nosotros íbamos al trabajo. Tras varios días de paro, organizaciones sociales y líderes indígenas denunciaron la muerte de 9 personas en el contexto del paro nacional. Nuestros compañeros indígenas venían y él estaba trabajando por el valle. Me imagino que se encontró ahí y él vino, estaba en la camioneta, todos le vimos y él iba ahí gritando consignas. Ya nos llamaron a decir que tenía un impacto de bala y estaba súper mal y que tenían que operar. Domingo a las mediodía nos dan el informe que el joven sigue inestable y a 1 hora de eso más o menos entra mi hija y la sorpresa es que el joven ya, como decir, ya nos dieron un pase libre para entrar a verlo, a despedirnos de él. Ya se iba agonizando. Mi padre, como esta como tipo de organización aquí trabaja en San Roque, y ya pues, entonces dice a los amigos todos que hay un levantamiento para el paro, y luego los policías, digo, vienen del mercado de San Roque, y otros vienen de acá, del otro lado, entonces ahí están ellos están en montones, y primero ahí lo que pega es a la mujer, y lo que saca al bebé, le pegan. Y luego se separan a los 3 y ahí se vienen con otras motos y los 3 motos vienen y mandan así. Igual se va con la moto y se quiere sostener así, ya se queda dado. Pero viene el policía, baja la moto y se da con el tolete y ya no se puede sujetar. Cuando uno se está rompiendo la banda y se va de uno para adentro. Cuando yo no vi, entonces no creía. Y esa misma costilla que tenemos nosotros, había habido 2 pedazos de una sola hecho. Y el pulmón ya de una vez hecho 8, reventado. E igual la nuquita de acá, ya libre, ya salido, ya como fuera que de muñeco alzando así. Ay, agua de cabaste, va de China, si quieres chugarte luego las chorchio, agonan, cotimales, es que tú con las te me agonan, o agonan, si quieres chugar adelante, salió del refugio, entonces se fue y bueno, ahí es lo que sucede el hecho violento y de que la policía le disparan el perdigón de no sé cómo le llaman, eso, y le impacta justo aquí en la cabeza. Entonces ahí le va toda la fuerza pública encima de
Entonces, es lo que falleció y ya no aguantó el dolor, entonces falleció. Es un dolor colectivo, porque no solo se fue mi hermano, se fueron muchos otros chicos, padres de familia, que eran hermanos, eran hijos. No es un dolor que solo me compete a mí. Hay muchas otras familias que también están pasando por lo mismo. Y por mi hermano y por los demás yo quiero justicia. El resultado del paro nacional en relación a las graves vulneraciones de derechos humanos evidenció que el Estado ecuatoriano no respetó el uso de la fuerza establecido en los estándares internacionales y causó la detención de 1.192 personas. De ellas, el 76% no fueron procesadas y recuperaron su libertad de forma inmediata. Un cuarto de los detenidos tenían entre 15 y 24 años. Además, se registró un total de 1.340 personas heridas, sin contar a los funcionarios de la fuerza pública, mientras que la ministra de Gobierno informó la cifra de 1.507, de los cuales 435 serían policías y el resto sociedad civil. Por esta conmoción social, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Organización de las Naciones Unidas realizaron una visita al país para recoger información del Estado y la sociedad civil. El Estado tiene la obligación de garantizar la no impunidad para los responsables que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, así como para sancionar a individuos que cometieron delitos. Solo un escenario de verdad y justicia permitirá sanar las heridas abiertas y que estos actos no se vuelvan a repetir. Sí, como ustedes han visto, estas son algunas imágenes y testimonios reales de parte de lo que sucedió durante las protestas sociales en el país hace ya un año y que de seguro existe mucho más porque podemos analizar. Recuerden que sus comentarios, preguntas y opiniones son bienvenidas en la caja de comentarios de esta transmisión y pueden acompañarlo del hashtag Octubre Sin Justicia. Uno de los puntos más sensibles durante la manifestación y es el descontento social de octubre de 2019 fueron las muertes registradas como resultado de las protestas. Y son casos que aún no se han esclarecido en las investigaciones respectivas. En memoria a ellos, sus familias y compañeros, queremos hoy recordarlas y recordarlos. Por eso vamos a pronunciar el nombre de todas las personas que han fallecido, como Marco Otto, Inocencio Tucumbi, José Chaluisa, Edison Mosquera, Edgar Yucailla, Gabriel Angulo Bone, Abelardo Vega Caizaguano, Raúl Chilpe y Silvia Mera. Todas estas personas ya no se encuentran entre nosotras y nosotros, pero esperamos mantener viva su memoria a través de este tipo de espacios. También les invitamos a revisar el libro Liberalización de la Violencia Policial, Ejecuciones Extrajudiciales en Ecuador, donde se abordan los casos de Edison Mosquera y José Chaluisa. Esto lo pueden encontrar también publicado en www.inred.org en la sección Libros e Investigación. Bueno, luego de este primer momento, regresemos con la socióloga Natalia Sierra, con quien trataremos de entender qué ha sucedido desde el año pasado con el paro nacional en Ecuador. La protesta social es un derecho constitucional y este tipo de acción se ha convertido en un mecanismo legítimo de exigencia de cambio por parte de la ciudadanía. Durante varios gobiernos en nuestro país, la protesta ha sido un elemento constante y a lo largo del gobierno del actual presidente Lenín Moreno no ha sido la excepción. Pero, ¿qué significó y qué cambios sociales provocó la protesta social acontecida en el paro nacional de octubre de 2019 en Ecuador? Natalia Sierra nos responde. A ver, como usted lo ha dicho, la resistencia de los pueblos no solo que está garantizada por la Constitución, sino que es realmente un derecho humano, más allá de que esté o no garantizado por la Constitución. Es decir, los pueblos se movilizan buscando siempre mejorar sus condiciones de existencia, es decir, buscando afirmar la dignidad y la vida, ¿verdad? Entonces, esto quiero primero dejar dicho que es más allá incluso que la Constitución, ¿verdad? Es un algo propio de la perseverancia humana, ¿no? Por su vida, perseverar en su vida.
Lo que sucedió en octubre del año pasado es parte de una larga historia de luchas y resistencias de los pueblos del Ecuador en contra de una también histórica serie de gobiernos que han administrado el Estado y con él los recursos de toda la sociedad en función de intereses que no son de la sociedad. O sea, tenemos que darnos cuenta que hay una historia de saqueo de los recursos de la sociedad a través de la administración del Estado. Y entonces, esto digo para entender que cuando los pueblos se levantan, no es que se levantan porque son vándalos, porque son violentos, se levantan porque sufren demasiada presión de los gobiernos, ¿no? Presión en el sentido de que no solo se extrae la riqueza común, sino que además se violentan permanentemente los derechos humanos, ¿no? Porque al contrario de que el Estado garantice los derechos, lo que hace es violentar los derechos. Y esto es porque es un Estado que históricamente, al menos en América Latina, ha sido un Estado que se ha instrumentalizado en función de el beneficio de élites económicas y políticas que lastimosamente se toman el Estado, ¿verdad? Ahora, entonces, octubre, ¿qué es? Es parte de esto. ¿Qué marca octubre? Yo creo que marca una condición del pueblo ecuatoriano de luchar y defender su dignidad y su vida, ¿no? ¿Por qué es importante octubre? Me parece que es importante porque expresa, digamos, una diversidad de sectores de la sociedad, ¿no es cierto? Que yo creo que se levantan no solo en respuesta de la eliminación de los subsidios, ¿no? A los combustibles. Eso es lo que, digamos, detona este malestar social, pero yo creo que se levantan en un acto de indignación por no años, décadas de maltrato y de saqueo de los gobiernos, ¿no? Entonces, eso, digamos, se expresa en esa diversidad de sectores que salieron en octubre. Y también se destaca porque hay una presencia muy fuerte como dirección, tanto del movimiento indígena cuanto del movimiento de mujeres. Yo creo que esta presencia del movimiento indígena, el movimiento de mujeres y además presencia de barrios en todo el país, pero ubiquemos en la ciudad de Quito, lo que muestra es la expresión de una respuesta a la triple dominación que afecta a las sociedades, a la dominación capitalista, ¿no? La dominación colonial y la dominación patriarcal. Entonces, octubre expresa esa indignación de los pueblos, ¿no es cierto?, que responde a esa triple dominación. Para mí eso es lo singular de octubre, ¿no? Desde el lado de los pueblos, ¿no? Ahora, desde el lado del poder, no creo que haya, digamos, algo diferente, ¿no? Desde el lado del poder, sino una repetición de una política totalmente represiva, ¿no es cierto?, que se lanza con todos los aparatos represivos del Estado contra la sociedad y obviamente las consecuencias es las que tenemos, ¿no? Y además, luego de eso, la incapacidad de reconocer la violación de derechos que hicieron durante las jornadas de octubre, ¿no? Que además se ve, ha estado en el video y, digamos, la gente que estuvimos ahí pudimos darnos cuenta de la magnitud de la represión social. Ahora, hablemos acerca de lo que ha dicho el gobierno sobre el paro nacional. ¿Cuál es su percepción acerca de la respuesta gubernamental sobre las diferentes víctimas, desde personas heridas hasta fallecidas? Respuesta que desde octubre del año pasado han brindado las principales autoridades del gobierno, como el presidente Moreno, el ministro Jarrín o la ministra Romo, que el día de ayer, por ejemplo, publicó a través de sus redes sociales un mensaje también. O sea, yo creo que el poder siempre responde de dos maneras. Una manera que es evitando responsabilizarse de sus actos y esto
está ligado a una, digamos, devolver la culpa, ¿no?, a los sectores sociales. Entonces, en todos los discursos lo que hemos visto es una serie de calificativos o de descalificativos sobre la movilización social y sus actores, ¿no? Así, violentos, pues, no sé, incendiarios, irresponsables, destructores de la ciudad, además con sesgos de un discurso racista, de un discurso colonial que han tenido todos los funcionarios, ¿no? Es decir, sin posibilidad de reconocer las causas que provocan esa movilización y que muchas de ellas, ¿no es cierto?, tienen que ver con el manejo abusivo, el manejo irresponsable del destino político y social que tienen un cargo, ¿no?, en tanto que gobiernos. Y la otra respuesta es una respuesta cínica. Yo creo que el gobierno ha respondido cínicamente, es decir, es como una especie de sé exactamente lo que hemos hecho, pero igual no nos importa, ¿no? Y eso se ha mostrado en una serie de declaraciones de funcionarios altos y de actitudes, ¿no? No solo esta última, digamos, respuesta que da la ministra, sino todo el escándalo que se desató cuando ella posó con una camisa con una imagen que recordaba mucho, ¿no?, la violencia estatal en octubre. Entonces, creo que el gobierno no reconoce nunca, ¿no? Además, creo que eso es parte de ser gobierno en este tipo de estados, no reconocer nunca los crímenes que cometen como administradores del Estado. Y la otra es el cinismo, o sea, no, es como una actitud que muestra su indiferencia frente a las demandas y a los dolores de la sociedad. Claro. Para recordarles estas dos respuestas que Natalia nos comparte, ¿no? La respuesta, por un lado, el cinismo, en el cual no le importa las víctimas, los fallecidos, y la otra respuesta que es esta que no reconoce las causas y en la cual también se utiliza, por ejemplo, los descalificativos, como hemos visto en el video de ayer. Si es que las personas todavía tienen el interés, pueden revisar la cuenta de María Paula Romo, en el cual se ha publicado este video. Es una de las respuestas gubernamentales que se están ofreciendo sobre el tema. También, si es que hay personas que se encuentran conectadas, que desean realizar preguntas o comentarios, opiniones sobre este tema, están bienvenidos a participar en la caja de comentarios de esta transmisión. El gobierno de Lenín Moreno terminará en menos de 8 meses. Para quienes se encuentran pendientes de lo acaecido con las víctimas del paro nacional, ¿cuál sería la alternativa para exigir respuestas y celeridad en esas investigaciones y, sobre todo, para evitar la impunidad? O sea, yo creo que la sociedad tiene que permanecer movilizada. Y cuando digo movilizada, no solo quiere decir estar en la calle, ¿no? Es movilizada exigiendo permanentemente que el gobierno responda a la violación de derechos que hace en contra de la sociedad. No solo la violación directa, cruda, ¿no?, abusiva y evidente que fue octubre, es decir, con compañeros asesinados, compañeras y compañeros asesinados, compañeras y compañeros que fueron lesionados, ¿no es cierto?, que fueron arrebatados uno de sus ojos, detenidos, maltratados, golpeados en la calle, ¿no?, porque hay mucho de eso. Nosotros vivimos eso, ¿no?, cómo se lanzaba las motos encima de la gente que estaba manifestándose, ¿no? Pero también los derechos que violan permanentemente con las políticas económicas y sociales que ejecutan. Yo creo que tenemos que mantenernos movilizados y permanentemente exigiendo que las cosas, los crímenes que comete el gobierno tienen que ser sancionados, ¿no? Además, creo que en este momento, casi al año de octubre, el gobierno utiliza la pandemia que ha causado tanto dolor y que también muestra la irresponsabilidad del gobierno, ha utilizado como el escenario perfecto para liberalizar los precios de los combustibles.
decir, en un acto de abuso del momento tan difícil que vive la sociedad planetaria y específicamente el país, ¿no es cierto?, producto de la crisis sanitaria y de los efectos económicos, sociales y psicológicos de esa crisis. Aprovecha, ¿no es cierto?, para casi en octubre, casi como una conmemoración para ellos de octubre, hacer lo que no pudo ser en octubre por la movilización social. Entonces, eso me parece más, o sea, una violación sobre la violación, una violencia sobre la violencia, ¿no? Es decir, esa actitud, ¿no?, más es cínica, es una actitud cruel del gobierno que lo que está haciendo. Ahora van a decir, lo que pasa es que necesitamos recursos, claro que el problema de la crisis que ha provocado la pandemia, la baja del precio del petróleo, pero el asunto es que esto no es ahora y no podemos analizarle ahora, sino en una larga historia de saqueos del cual este gobierno también ha sido parte. Sí, precisamente como usted nos menciona, ¿no? La movilización es permanente, pero de diferentes formas, no solamente como lo que había suscitado hace un año, y también es verdad, el plan que se iba, en ese caso, que fue el detonante, digámoslo así, de octubre, poco a poco se ha ido implementando y es lo que usted menciona, ¿no? Se han ido diciendo a través del discurso que es culpa de la pandemia, que existen problemas económicos, que recordando también el pasado, que hubo un gobierno en el cual ellos no recibieron, digamos, la mejor situación económica y frente a eso ellos toman estas decisiones, ¿no? Esos son los argumentos que se presentan. En este caso también me gustaría preguntarle, la sociedad y las personas que se encuentran, o en este caso las víctimas que suscitaron desde el paro nacional en 2019, ¿a qué otras instituciones deberían exigir más acción en estos casos? Creo que deberían, bueno, están todas las organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales, que es donde uno tiene que apoyarse para exigir que se sancione los crímenes de Estado, porque son crímenes de Estado. Y en este país tenemos una larga historia de crímenes de Estado, de asesinatos, de ejecuciones extrajudiciales, de encarcelamientos injustificados, de tortura incluso, ¿no? A los cuales no se ha dado respuesta. Pero creo que eso no tiene que debilitarnos, sino más bien darnos más fuerza para seguir peleando. ¿Sí? Esto no se puede repetir. Tenemos que cuidar de que no se normalice la violencia de Estado. O sea, nosotros como sociedad, lastimosamente, por las élites que nos han gobernado, hemos estado como dentro de una dinámica que se normaliza la violencia del Estado, ¿no? Y yo creo que tenemos que estar absolutamente conscientes de que no podemos permitir que se normalice de ninguna manera la violencia y el cinismo estatal, ¿no? Por lo tanto, lo que pasó en octubre tiene que ser parte de la memoria de indignación de este pueblo, que se suma a una larga historia, ¿no es cierto?, de lucha, y que tenemos que seguir peleando con todos los recursos posibles. ¿Sí? Y para que el pueblo defienda sus derechos, la resistencia, vuelvo a decir esto, es un recurso absolutamente legítimo, incluso más allá de las constituciones, porque las leyes, no digo las constituciones, pero las leyes lastimosamente también son hechas por grupos de poder en función de sus intereses. Entonces aquí se sanciona al pueblo, se lastima al pueblo, pero claro, cuando se trata de sancionar a los responsables políticos de la violación a los derechos humanos, cuando se trata de sancionar a los responsables económicos de la destrucción de la economía social, ¿no es cierto?, de la economía de todos, entonces ahí sí no funciona nada, ¿no? Es decir, ahí también hay que entender que las leyes también son hechas con cierto beneficio, ¿no?, para ciertos grupos. Entonces, lo que nos queda a nosotros es estar permanentemente movilizados y resistiendo. Sí, es verdad. También, como usted lo menciona, ¿no? Hay que resaltar esto de la resistencia como un recurso legítimo, la protesta. También hay que resaltar que existen mecanismos, por ejemplo, los estados de excepción que se utilizaron durante toda la pandemia y que en el caso del año pasado, durante octubre,
de 2019, las protestas sociales, también se utilizó. Es un recurso que se está repitiendo, que responde a la parte de las leyes, a la cuestión constitucional, a la cuestión jurídica, pero de alguna manera se está utilizando. Pero la resistencia, la protesta son espacios legítimos en los cuales se deben exigir estos cambios, estas mejoras de sociedad para la ciudadanía. Finalmente, el descontento social en Ecuador por las diferentes problemáticas que atraviesan el país es evidente, y desde diferentes frentes ya se anuncian nuevas protestas sociales como alternativa para visibilizar estos inconvenientes por los cuales atraviesan. Por eso, y también recuerdo a las personas, si es que todavía tienen alguna cuestión o alguna duda, que nos realicen en los comentarios, pero esta pregunta también sería para Natalia Sierra, que nos acompaña el día de hoy. ¿Cómo debería actuar el gobierno y las fuerzas de control del orden, como la policía y los militares, para que no vuelva a suscitar lo que pasó en octubre del 2019? O sea, yo creo que los aparatos de seguridad del Estado tendrían que entrar en procesos de reestructuración profunda. Cada vez que se ha debatido el tema de violación a derechos y se dice esto no puede pasar, ¿no es cierto? Lo que uno tiene que exigir es que para que no pase nuevamente, tiene que reestructurarse esos aparatos, aparatos de seguridad que realmente en su mayor funcionamiento han cumplido el papel de aparatos represivos del pueblo, ¿no es cierto? No digo que también trabajen para la seguridad, pero o su funcionamiento fuerte ha sido para reprimir la resistencia de la sociedad. Se van a venir nuevos conflictos sociales por obvias razones, y no en el Ecuador, sino en el mundo, ¿no es cierto? Nosotros tenemos, por ejemplo, lo que ha pasado y sigue pasando en Estados Unidos, ¿no? Que ha sido como el modelo que todo el mundo, sobre todo los gobiernos, han puesto de referencia, ¿no es cierto? Miren lo que está pasando. La gente sale a protestar porque obviamente el ser humano no puede soportar tanta violencia en empobrecimiento, violencia en generar hambre, en generar orfandad a la sociedad en cuanto a sus derechos básicos como trabajo, salud, educación, ¿verdad? Sí, esta pandemia lo que ha revelado son una serie de contradicciones sistémicas donde se muestran los abusos de las élites económicas y políticas, ¿verdad? Entonces, si esperan que esto no haya más conflictos, pues están equivocados, porque si no atienden las demandas de la sociedad, obviamente esa sociedad se va a levantar. ¿Y qué se les puede decir aquí a los aparatos como la policía y el ejército? O sea, se podría interpelarles y decir que tendrían que estar junto al pueblo, ¿no? Que si ellos realmente creen aquello que les dicen a nivel de su constitución, serían organismos que tienen que estar defendiendo los derechos de la población y no estar violando los derechos. Tendrían que ser responsables con el pueblo y no con grupos de interés que lo que buscan es simplemente detener la resistencia social en beneficio de ciertos intereses corporativos. Entonces, yo diría esto de la violencia, ¿cómo es el uso progresivo de la fuerza? Yo creería que si es que no se resuelven las demandas sociales, ¿no es cierto? Si los que están encargados de responder a las necesidades de la sociedad no cumplen, no pueden usar los aparatos para reprimir a pueblos que con legitimidad y justicia se levantan. Por lo tanto, habría que interpelarles a esos aparatos y decir que tienen que responder al pueblo y no a grupos de malos gobiernos. Gracias, Natalia. Finalmente, ¿algún mensaje, alguna reflexión que usted quisiera darnos sobre lo que pasó en el paro nacional, sobre, por ejemplo, los actos conmemorativos que se están ya planificando para este fin de semana, como lo que hemos escuchado en Pujilí, en memoria de las personas fallecidas, o desde diferentes otros frentes de organizaciones? Hemos visto, yo creo que algo muy importante, esta diversidad, ¿no? De las redes sociales, de los espacios culturales, apropiándose de esas cuestiones para poder resaltar lo que pasó, para no solamente tener una versión o un discurso oficial sobre lo acontecido en octubre del año pasado. Tal vez algún mensaje final que usted quisiera decirlo, Natalia Sierra. Que nunca tenemos que olvidar a los compañeros y a las compañeras que lucharon y que perdieron
su vida o perdieron su salud en esas gestas, ¿no? En esas gestas que son gestas populares, que no tenemos que olvidarnos de ellas nunca, es decir, y que tenemos que recordarlas, pero desde nuestra perspectiva, no desde la perspectiva del poder, que tenemos que relatarlas, que tenemos que hacerlas conscientes desde nuestra perspectiva y que tienen que servirnos para no dejar morir la esperanza, ¿no? O sea, son esos momentos humanos que nos ayudan todavía a creer en el ser humano, ¿no? En que el ser humano tiene la posibilidad de defender su vida, de pelear por su dignidad, de pelear por su vida más grata en un futuro. Yo diría de pelear por tener un futuro. Agradecemos a la socióloga Natalia Sierra, catedrática de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Católica de Quito, por acompañarnos en este primer espacio que hemos aperturado para mantener la memoria de las víctimas del paro nacional suscitado en octubre del 2019 en Ecuador. Les recordamos que en estos días también vamos a transmitir otros productos comunicacionales, otros videos, más información en la cual ustedes también van a poder entender o van a poder mirar estas otras perspectivas de las cuales nos está comentando Natalia Sierra en esta entrevista que hemos realizado, en este espacio de análisis que hemos instaurado hoy. Les recordamos que también pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como INRED Derechos Humanos. Agradecemos nuevamente a todas las personas por acompañarnos hoy en esta transmisión y nos vemos en una próxima ocasión. Hasta luego, Natalia. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias a ustedes.